Quisiera primeramente leer el texto, que son 3 versículos nada más, Mateo 11, y los versículos 28 al 30. Desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer esos 3 versículos y pedir que Dios nos guíe para nuestro entendimiento del mensaje para esta mañana. Voy a estar leyendo, ustedes pueden seguir en su Biblia, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Creo que van a ver ahí el texto en la pantalla. Así dice el Señor Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú eres el dador de toda buena dádiva. Todo lo bueno viene de lo alto, de tus manos llenos de gracia y de bondad. Y te damos gracias porque tenemos ese privilegio de estar aquí, mirar este pasaje de las Escrituras y considerar una de las dádivas más preciosas que tú concedes para los que confían en ti. Y te pido esta mañana que el Espíritu Santo abra nuestros ojos de entendimiento, no solamente para entender esa verdad, sino para aplicarla bien en nuestra vida y compartir ese mensaje con otros que no han recibido ese don tan precioso que tú nos das. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar hablando entonces esta mañana sobre la promesa divina de descanso humano. Ese es uno de los pasajes más conocidos porque es una invitación preciosa de los labios de nuestro Señor Jesucristo en medio de un ambiente de bastante necesidad de las multitudes que le estaban siguiendo para escuchar sus enseñanzas. Siempre Jesús les miraba y consideraba sus necesidades. Vamos a estar considerando entonces primeramente el benefactor de la promesa. Sabemos muy bien de que el Dios de la creación es Él que provee toda buena dádiva. Según Santiago 1 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Así es nuestro Dios. Él es el dador de toda buena dádiva. Y aquí también vemos al Señor Jesucristo, el mismo Dios que está prometiendo, está invitando al pueblo ahí presente para que ellos recibieran una buena dádiva que Él con toda su misericordia quiere ofrecerles. Ahora deberíamos entender el contexto de esta promesa acerca del descanso humano, entendiendo que Jesús se había presentado como el Mesías. Desde el comienzo de este libro del Evangelio de San Mateo, encontramos que Jesús se presenta no solo como el Hijo de Dios concebido de una virgen y que nació en perfección, el Dios eterno que fue enviado a esta tierra, que llegó a ser hombre.
enviado por el Padre, por el amor que Dios demostraba hacia el mundo por medio de enviar a su propio Hijo para darse el rescate por la necesidad de los hombres. Pero vemos que en ese libro de Mateo se presenta primeramente en los primeros capítulos como Emmanuel, Dios con nosotros, y que Él se ve también a través de todo ese libro como el Mesías prometido. Se establece primeramente ante los ojos de los israelitas como el prometido, el Mesías prometido, que vino así para ofrecerse como el rey de Israel, de la tierra que Dios había prometido y del reino que Dios había prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Pero también vemos a Jesús en todo su poder infinito sobre toda la naturaleza, la creación, sobre los mismos demonios, los ejércitos de Satanás, sobre la muerte misma para poder levantar a las personas de entre los muertos, y Él se demuestra en toda su potencia. Así que cuando llegamos a este capítulo, se le presenta primeramente como el benefactor, el que está ofreciendo algo precioso para todo el pueblo, todas las personas que están dispuestas para recibir ese regalo gratuito. Vemos y pensamos en cuanto a su veracidad perfecta, porque estamos pensando ahí de que Dios es el que presentó también a este Cristo, quien vino como descendiente de Abraham, presentado como descendiente de Abraham, y así que Él pueda ser el mismo Mesías de Israel, pero Dios dijo en el momento de su bautismo que eso es mi Hijo amado, en Él estoy muy complacido. Y así que vemos que Dios comprobó su divinidad de Él. Hay otro pasaje muy interesante en Lucas capítulo 4, y cuando yo pienso del ministerio de Jesús y de su misericordia, de su deseo para poder ministrar a las necesidades de las personas donde quiera que Él iba, Él se preocupaba por las necesidades particulares de todas las personas que estaban ahí presentes, así igual como Dios también se extiende su mensaje a todos los que tienen necesidades. Así que encontramos en Lucas capítulo 4 un pasaje muy interesante. Por el comienzo de su ministerio, recién había comenzado, se había salido de su bautismo y volvió a Nazaret, Jesús, el lugar donde fue criado. Y ahí encontramos en el versículo 18, él está en la sinagoga y tiene la costumbre de leer ahí en la sinagoga. Le entregaron a él el libro de Isaías, y Jesús abre a ese libro de Isaías y comienza a leer, y es un pasaje bien particular que él escoge para leer, y al leerlo es bien claro de que ese pasaje se refiere específicamente al Mesías, y se quedaba bien claro de que Jesús, que estaba ahí parado ahí leyendo de Isaías, era el mismo Mesías profetizado aquí en ese pasaje. El versículo 18 de Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pueblos. Ahora, quiero que piensen de eso en el contexto de lo que Él estaba haciendo continuamente en su ministerio, anunciando buenas nuevas a los pobres
Después me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Después dice que enrolló el libro, lo devolvió al ayudante, se sentó y todos le estaban mirando. Todos le estaban mirando con su expectación seguramente. ¿Y qué es lo que él dijo? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Se estaba identificando realmente como el que fue prometido en este pasaje y se refería específicamente este pasaje a Jesucristo, el sobre quien el Espíritu Santo fue enviado para ungirle y para que Él anuncie las buenas nuevas. Otra cosa muy interesante al pensar de este Cristo y viendo su veracidad perfecta como el verdadero Hijo de Dios y como el Mesías de Israel, que Él hablaba con toda confianza el mismo mensaje de Dios. Pero también en el contexto de Mateo, cuando llegamos al capítulo 9, hay un pasaje muy interesante y vemos en versículo 35 de Mateo 9, cuando Él mira a las multitudes, ¿cómo es que Él ve las multitudes? Versículo 36 nos dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pensando especialmente de esa parte, de ese pasaje, para comprender, para meditar, para considerar cómo Jesús miraba a las multitudes y también la manera en que nosotros deberíamos mirar las multitudes alrededor nuestro y su necesidad de corazón. La verdad es que Jesús mismo, siendo Dios, Él podía comprender más que cualquier otro hombre que ha andado sobre la faz de esta tierra. Él podía entender las necesidades particulares de cada una de las personas con quien Él tenía el privilegio de relacionarse y a quien Él tenía el privilegio de compartir su mensaje de esperanza, pero deberíamos entender que Él siempre miraba a las multitudes con compasión. Dice, tuvo compasión de ellas y los miraban a todo el pueblo, los miraba como ovejas desamparadas, sin pastor. Y así debemos reconocer la necesidad de las personas en este mundo que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos allí es su misericordia amorosa. Siempre cuando Él se encontraba con las multitudes que le estaban siguiendo, esperando recibir algo de su mano, Él tuvo compasión de ellos. Y la compasión del Señor Jesucristo es muy difícil para nosotros entender porque se habla del amor infinito de Dios que se extiende y que se demuestra al ser humano. Nosotros sí, por medio del Espíritu Santo, tenemos ese amor en nosotros y Dios nos permite dar amor, demostrar amor hacia los demás.
para la comprensión de las necesidades de cada individuo aquí solamente es algo que Dios puede entender perfectamente. Y Jesús mismo entendía estas necesidades de todas las personas individualmente. Él entendía sus necesidades de ellos y los miraba con compasión, con misericordia amorosa, como ovejas sin pastor desamparadas. Pero también él sabía que el Señor Dios Padre le había encomendado un ministerio muy especial que solamente Él, como segunda persona de la Santa Trinidad, que Él podía cumplir. Y esto se menciona en el mismo contexto de los versículos que hemos leído al comienzo. Capítulo 11 y versículo 27 nos menciona la relación entre, creo que deberíamos comenzar antes, porque ahí vemos al Señor Jesús hablando con su Padre. Y dijo en versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque eso fue tu buena voluntad. Ya se está dirigiendo al Padre, alabándole, y está alabándole porque no se revelaron las cosas de importancia a quienes, a los sabios e instruidos, o los que se consideraban muy inteligentes y muy buenos y bien educados, porque se está mirando y considerando de las personas que se consideran muy autosuficientes y que no se necesitan de nada aquí en este mundo. Hay tantas personas con esta actitud, pero el opuesto es que Dios se revela a los que son como niños. Y así que dice, se las has revelado a los que son como niños, y eso es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere eso? Está refiriéndose al hecho de que el que quiere recibir el beneficio de ese gran benefactor tiene que humillarse de Dios, tal como el niño se humilla para poder recibir la instrucción, que también nosotros seamos adultos o jóvenes o niños, que seamos, no importa quiénes somos, pero siempre el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con la humildad y mansedumbre de un niño que con fe se acerca para recibir lo que se tiene para ofrecer. Entonces, tenemos el mensaje de Jesús allí. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Ahora, entonces aquí está diciendo que Él había recibido todo lo que tiene para compartir, y toda la autoridad se le había entregado por el Padre mismo. Y por eso, cuando Él proclama su mensaje, se proclama con toda autoridad y con todo poder para lograr lo que Dios quiere lograr, y para así conceder lo que Él promete. Por eso su poder ilimitado. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Hay un sentido en que Dios también nos ha entregado poder, el poder del mismo Espíritu Santo. Por los que conocemos al Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo que Él nos daría el poder
para poder ministrar el Evangelio y para vivir para la honra de nuestro Dios en esta tierra. Pero aquí en este contexto es el Señor Jesús, el benefactor de la promesa, con su poder ilimitado, que se dirige hacia aquellas personas allí presentes que llamamos aquí los beneficiarios de la promesa. ¿Y quiénes son los beneficiarios de la promesa? Leamos allí y dice, vengan a mí todos ustedes. Entonces se dirige a todos ustedes que están cansados y agobiados. Estos son los beneficiarios de la promesa. Entonces nos preguntamos, ¿a quiénes se refiere esta expresión? Que vengan a mí, dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y deberíamos escuchar estas palabras tal como si fuera Jesús presente delante de nosotros y expresando esta invitación a nosotros hoy en día. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y la realidad, y si nosotros pensamos muy bien, es que esta expresión se podría aplicar apropiadamente a todas las personas de este mundo. Más que todo, las personas naturales que viven en su pecado, que nacidos en el pecado, son esclavos del pecado y necesitan escuchar a Jesús, y su condición real, sea que lo reconocen o si no lo reconocen, la condición de todos es que sin Cristo se encuentran cansados y agobiados. Pero lo que también se ve bien claro en el ministerio de Jesús y en este contexto es que aunque todos se encuentran en la misma condición, Jesús menciona anteriormente en este contexto, hemos mencionado a los que son los más educados y los sabios e instruidos, ¿ya? Se refiere ahí a los que son autosuficientes, se consideran autosuficientes. Hay mucha gente en este mundo que no van a darse cuenta de su condición cansado y agobiado, porque se piensan y se consideran que ellos tienen en sí mismos todo lo que necesitan, ¿ya? Y no necesitan de Dios. Ellos pueden lograr todo lo que quieren lograr por sus propias fuerzas, que pueden hacer lo bueno aquí en este mundo, y ellos no necesitan de Dios. Eso es su perspectiva hacia su vida, y también es su perspectiva hacia ese mensaje de Cristo Jesús. Entonces pensamos ahora en esta expresión de los trabajados, o como dice aquí, de los cansados, fatigados. Eso habla de agotamiento físico. Realmente, en el contexto del libro de Mateo, si lo entendemos bien, deberíamos entender que eso se refiere primeramente y principalmente a los que están reduciendo la vida a una esclavitud piadosa para labrarse la salvación, o los que desean alcanzar a Dios por medio de hacer las buenas cosas y más que todo someterse a
las leyes. Y las leyes para los judíos consistían no solamente de las leyes del Antiguo Testamento y de la Pentateuca, pero también se consistía de muchas reglas y requisitos que los mismos maestros de la ley y los fariseos habían añadido a esta lista de leyes que ellos deberían cumplir. La referencia es a todos los que están oprimidos por la pesada carga de reglas y reglamentos puestos sobre los hombres, y en este contexto por los escribas y fariseos, como si una persona pudiera ser salva solamente cuando en su vida la obediencia a todas estas tradiciones, no solamente reglamentos de la ley, sino también tradiciones que sobrepase a sus actos de desobediencia. O sea, que deberían hacer lo suficiente en cumplimiento de todas las reglas de la ley y las reglas de los fariseos, pero que debe pesar más su obediencia a esas reglas que sus actos de desobediencia. Cuando consideramos entonces esta regla que habían puesto los líderes religiosos sobre el pueblo de Israel, y realmente debemos considerar que eso es una definición de las religiones del mundo que no consideran la gracia de Dios y la necesidad de confiar en la gracia de Dios y su regalo de vida eterna por medio de la muerte de Cristo en la cruz, y las religiones del mundo que ofrecen más bien, o que ellos piensan que el modo de alcanzar a Dios es por medio de hacer lo bueno, por medio de cumplir sus requisitos de la misma denominación o religión que ellos representan. Entonces los fariseos y los maestros de la ley en la nación judía realmente son muy semejantes a las religiones falsas que han existido durante toda la historia. Desde el momento en que Cristo proclamó esto, siempre ha habido esos reglamentos y requisitos de la religión que se consideraban más importante que creer en la gracia de Dios para la salvación y recibir su regalo gratuito de vida en Cristo Jesús. Y así, entonces, si pensamos de los trabajados, los que ellos estaban viviendo bajo el peso de esos requisitos de la ley y también de la misma religión que estaban insistiendo la lealtad. Hay gente que de muchas maneras se encuentran así bajo realmente esta carga, trabajados y intentando hacer lo bueno aquí en este mundo y ganar el gozo, la felicidad, para poder cumplir su propósito en la vida. Intenten lograr felicidad por ganancias materiales. A veces su deseo es la reputación, condiciando su gran nombre ante los ojos del mundo. Entonces que lo más importante o la prioridad es una buena reputación. O por el progreso intelectual, muchos tratan de satisfacerse aquí en este mundo por
el avance en la educación, algún campo de la educación. Y muchas veces se encuentra bajo este peso porque tratan de así solucionar sus problemas. Su método de solucionar los problemas es confiar en la sabiduría humana. Y su necesidad básica del corazón de la persona es una necesidad espiritual. La primera cosa que tiene que hacer es entregarse al Señor y así tener vida en Cristo Jesús y reconocer que la sabiduría verdadera es la sabiduría de lo alto. Recuerden lo que dijo Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 3, leemos allí en cuanto a las dos clases de sabiduría. Y note ahí las dos clases de sabiduría. Y dice, este no es la sabiduría, versículo 15, 3:15 de Santiago. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que esta es la descripción de la primera clase de sabiduría. Terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La sabiduría humana es terrenal y diabólica. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, así se encuentra la gente y muchas de las personas que estaban escuchando a Jesús en ese día, ellos estaban confiando más en la sabiduría humana en vez de confiar en la sabiduría que Dios tenía para ofrecerles. Pero también se encontraban personas cargadas. ¿Y cargadas por qué? Creo que ya habíamos mencionado su carga principal sería por causa del pecado. Y el término aquí, agobiados. ¿Ya? Dice, cansados y agobiados. Tiene el sentido de los que llevan un peso grande encima y el peso principal que la persona lleva encima sería el peso del pecado. Pero el pecado se extiende para expresarse y para revelarse en varias áreas de la vida. En los cuidados de cada día se preocupan por los cuidados de cada día. Se encuentran en sufrimientos, enfermedades y muchas de las personas alrededor de Cristo necesitaban su mano sanadora. O sea, tenían que ser sanados por el poder infinito de Cristo que Él podía sanar y sanaba a muchos, ¿no? Pero se encuentran así bajo este peso de sufrimientos, de dudas, no sabiendo en quién confiar y también a veces el peso tiene que ver con el peso de personas con quienes tenemos que relacionarnos. A veces se sabe de que lo difícil es poder y tener que relacionarse con personas difíciles. Ojalá que yo no sea la persona difícil y que tú no seas la persona difícil, pero creo que
La carga de esta vida muchas veces es en relación con las personas que se encuentran dentro de nuestro mundo, con quien tenemos contacto continuamente. Ahora, entonces, son personas cansados y agobiados. Esas personas. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué sería la responsabilidad de esos beneficiarios? Cristo menciona brevemente aquí 3 mandatos. Son 3 mandatos específicos dirigidos a esta multitud de personas que estaban con Él. Creo que deberíamos reconocer que la aplicación también es buena para nosotros y también para extender a otras personas que conocemos aquí en este mundo. El mensaje de Cristo Jesús, primeramente, tiene que ver con la necesidad de acudirse a Cristo. Es una invitación abierta que se menciona allí. Es la descripción, la invitación, venid a mí, ¿ok? Como dice aquí, vengan a mí todos ustedes. Y el venir a Cristo tiene un sentido que creo que se puede entender, porque hay otro pasaje donde Jesús habla y dice, habla acerca de la necesidad de venir a Él. En Juan 6:35, Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Lo que queríamos ver aquí de ese pasaje es que el venir, y creo que en el contexto de Mateo 11:28, el venir también significa creer en Él. Significa creer en Él, es una fe que le recibe de corazón, es una fe de conocimiento, de conocer quién es Cristo, reconocerle como el único Salvador del mundo y entregarse a Él de todo corazón. Venir a Él es una fe de asentimiento, ¿ya? Que yo me establezco como discípulo de Cristo Jesús, que al ir a Cristo, respondiendo a su invitación, que con toda la confianza yo voy a Él. A Él que en esta invitación vemos que se expresa, noten la repetición, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Ya? Se está estableciendo a sí mismo como el único que puede ofrecer en una forma real el descanso a que se refiere aquí. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El que se acerca a Dios tiene que hacerlo por medio de Cristo Jesús, y Él, por la repetición de referencia a sí mismo en este versículo, está confirmando de que todo que quiere ya descargarse de la carga del pecado y quiere gozarse de un descanso verdadero, tiene que ir a Jesús con toda la fe, conociéndole, así estableciéndose como discípulo de Cristo y confiando en Él
para toda necesidad de la vida. La invitación, entonces, es una invitación abierta, que todos vengan a mí reconociendo que todos lo necesitan, pero solamente algunos van a aprovechar de la provisión, ¿ya? Entonces, que la salvación también, suficiente, el sacrificio que Cristo hizo para nuestra salvación, suficiente para todos, pero solamente los que confían en Él aprovechan, disfrutan de este regalo tan precioso. Entonces, primeramente, el mandato es que Cristo dice, vengan a mí. Y después, ahí en sus Biblias la expresión es llevar, ¿qué cosa? Llevar mi cargo, creo que dice. Aquí tenemos, carguen con mi yugo. Eso es interesante, es una expresión que era común entre los rabinos judíos y significaba someterse a la autoridad y enseñanzas de un maestro, que carguen con mi yugo. Cargar con el yugo en la literatura judía. Un yugo representa la suma total de las obligaciones que en conformidad con la enseñanza de los rabinos una persona debe asumir. Entonces, que se refiere al yugo de la Torah, de los mandamientos, el yugo del reino de los cielos, y por su mala interpretación de esa idea, los maestros de la ley judío, ellos ya habían confundido el sentido de eso, de cargar con el yugo, y ellos cargaban a las personas con muchísima responsabilidad que Dios no quería que el hombre llevara. Entonces Jesús está dando otra opción, una opción mucho mejor. En vez de cargarse con el yugo de los maestros falsos, de ganar la salvación por medio de obediencia a la ley y por medio de así someterse a los reglamentos de su religión judía, que se entregaron a Él. ¿Ya? Y así cargarse de Jesús, del yugo de Jesús. Y creo que la próxima expresión nos ayuda a entender aún mejor qué significa cuando dice que se cargan con mi yugo. Después habla acerca de aprender del maestro. Aprendan de mí, dice. Aquí ellos entenderían la palabra que se usaban allí. La palabra del maestro aquí tenía que ver con la relación del maestro con su discípulo. Que el discípulo es un aprendiz y que aprende del ejemplo y las enseñanzas de su maestro. Así que aprendan de mí, dice Jesús, que vengan a mí, que carguen con mi yugo, ¿ya? En vez de así llevar el yugo muy pesado de los falsos maestros y líderes religiosos judíos, o como podríamos decir, de cualquier religión que enseña algún modo de salvación o la manera de agradar a Dios por medio de buenas obras. En vez de hacer eso, se debe aprender del Maestro Divino, quien es Cristo Jesús. Y se debe aprender de Él
porque él es muy distinto a los maestros de la ley judía, a los maestros de la ley y los fariseos, a quienes Jesús tenía que condenar continuamente por su hipocresía de decir algo y hacer otra cosa. En contraste, el contraste se encuentra en capítulo 23. 23 de Mateo habla acerca de los maestros de la ley. Y dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que deben obedecerlos y hacen todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no hagan lo que predican. ¿Ya? En cambio, tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que vengan a mí. Y considerando que Él dice, y se refiere al hecho de que el Padre quiere revelar su verdad a los que son como niños, que se humillan delante de Dios, para poder recibir el mensaje y así responder humildemente en sumisión a la palabra de Dios, recibiendo el regalo que Él ofrece aquí, y así que ellos tienen que humillarse y seguir el modelo perfecto, el ejemplo de su maestro, quien dice que soy humilde. Interesante, soy manso y humilde, o como dice ahí, que yo soy apacible y humilde de corazón. Entonces, que vengan a mí, que confíen en mí, que aprendan de mí, que yo tengo mucho para enseñarles. Y si nosotros digamos la verdad, vamos a reconocer de que mucho de nuestra dificultad, aún como creyentes, y es que no queremos humillarnos delante de Dios. El orgullo, como parte de nuestra naturaleza pecaminosa, sigue la lucha dentro de nosotros, ¿no? Así seguimos así batallando con la tentación de pensar de que nosotros de alguna manera somos buenos y que tenemos esta buena calidad, y no reconocemos que nuestra necesidad principal es humillarnos delante de Dios y vamos a recibir lo que Él tiene para ofrecernos. Entonces, que aprendan del ejemplo de nuestro maestro. Nuestro maestro dice, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, lleguen a ser mis discípulos, es lo que está diciendo. Aprenden de mí como mis discípulos. Acepten mis enseñanzas. Así que una persona se salva por medio de su sencilla confianza en mí. Se entreguen a mí si quieren ser salvos y si quieren seguir gozosamente como hijos de Dios. Tiene que someterse a Él continuamente y seguir aprendiendo de Él. Entonces llegamos a la última parte, que es muy importante, los beneficios de la promesa. ¿Qué es lo que Dios realmente se está ofreciendo aquí? Tiene aquí la figura muy interesante del yugo. Habla aquí acerca del descanso seguro para el alma. Cuando pensamos de este descanso, se nota ahí que ese descanso que Dios ofrece se repite en ese pasaje. En versículo 28, se dan cuenta ahí que tenemos: yo
les daré descanso. Como resultado de llegar a Él con un corazón humilde y así por la fe, confiando de corazón en Él, Él promete y dice, daré descanso. Les daré descanso a todos que vengan a mí cansados y agobiados. Les daré descanso. Y después, en versículo 29, dice, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Y el descanso aquí, por la manera en que Jesús presenta la invitación y su promesa, se ve que el descanso es el opuesto, es el contraste a la vida cansada y agobiada de las personas que están allí en su audiencia y realmente de todos los que necesitan el descanso que Jesús ofrece. ¿Ya? Descanso. No es el descanso lo que nosotros necesitamos. Y no se puede lograr este descanso por uncirse a la esclavitud de la ley. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de uncirse? ¿Ya? Tomar como yugo la ley. O sea, unirse a la ley sería uncirse al yugo de la ley. Entonces, no se puede tener descanso así por esclavizarse a la ley. Solamente se puede alcanzar ese descanso por uncirse, por tomar el yugo de la libertad de la gracia de Cristo. Por eso, Pablo dice también, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y Jesús aquí está también diciendo de que esa gente y nosotros tampoco tenemos que tomar el yugo de Cristo, someternos al yugo de Cristo, que es un yugo fácil, suave, bueno, agradable. Interesante pensar. ¿Habrá participado en la fábrica de yugos Jesús en la carpintería de José? Mientras él estaba siendo criado ahí en la casa de un carpintero, posiblemente. Pero, ¿de qué se habla? ¿A qué se refiere el yugo? Ahora, en el caso del yugo de la ley, estamos pensando de un yugo del déspota exigente. Ahora, ahí pensando de que los que se sometieron a la ley pensando de poder agradar a Dios de este modo, ellos pensaban que temorosamente obediendo la ley por obligación, que de alguna manera pudieron agradar a Dios. ¿No es así? Y hay gente que piensa así hoy en día, que piensan que pueden agradar a Dios por someterse a alguna religión, aún piensan de que para ser salvos, que tienen que obedecer todos los mandamientos de la palabra de Dios y por su propia vida buena, que van a poder agradar a Dios. Entonces están realmente decepcionados, engañados por este yugo a la ley. Pero la unión a que Cristo se refiere es una unión con el amo apacible y humilde, Jesucristo mismo. Es una unión pacífica. Es una unión que implica un servicio voluntario.
Servicio voluntario motivado por amor, que servimos a Cristo, no para poder ganar algo delante de Él, sino porque lo amamos de todo corazón. Y por eso, con gozo, tomamos ese yugo o participamos en ese yugo de unión con Cristo y servir con Cristo, reconociendo que todo lo que nosotros necesitamos en nuestra debilidad, Él va a cumplir por su misma fortaleza. El poder del Espíritu Santo en nosotros hace posible que nosotros vivamos una vida gozosa, una vida pacífica. Así, reconociendo que Jesús prometió su paz para los que se acercan a Él y confían en Él. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Qué interesante esta figura de bueyes. Yo vivía durante 6 años de mi juventud en el estado de Maine, en un pueblo muy chico. En ese chico, mi papá estaba en este pueblo, pastoreaba una iglesia. Dentro de esa iglesia había 2 hombres con sus granjas. Ellos criaban animales y agricultores eran. También tenían sus vacas lecheras. Y así que era muy interesante ver la vida de ellos. Una de las cosas que me interesaba bastante es que aquellos 2 hombres tenían su yugo de bueyes. Y hacía mucho de su trabajo así con la ayuda de su yugo de bueyes. Ahora, ellos referían al par de bueyes unido por el yugo como yugo de bueyes. ¿Ya? Lo que noté es que ellos tenían que amaestrar primeramente a esos bueyes para poder responder bien a lo que el dueño le estaba pidiendo. Creo que también se daba cuenta de la importancia y el arte de poder escoger un buen yugo de bueyes para que ellos trabajaran bien unidos para poder hacer el trabajo y no perder mucho esfuerzo, así por lucharse uno contra el otro. ¿Ya? Que había bastante necesidad de que escogen bueyes mansos, dóciles, que respondieron, y es interesante que tenían que responder a la voz de su dueño, y solamente diciendo una palabra, ellos sabían qué deberían hacer. Así que yo vi a esos animales tan fuertes trabajando como un buen equipo, como un yugo. Ellos trabajaban y lograban bastante, y por muchos años en estas granjas usaban bueyes en vez de comprar su tractor moderno para hacer lo necesario. Mucho hacían por medio de los animales. Un ejemplo, que en el invierno quemaban madera y tenían que salir al bosque para poder sacar del bosque la madera y quemar en el frío del invierno. Entonces llevaban su trineo jalado por el yugo de bueyes al bosque, y yo a veces acompañaba a mi padre, ayudábamos a veces proveían por medio de este modo, proveían para nosotros en la casa también la madera que necesitamos para calentar nuestra estufa, ¿ya? Para calentarnos.
Entonces, qué importancia que trabajaran juntos esos bueyes y no que uno de los bueyes sea obstinado y el otro manso, ¿ya? Sino que los dos tenían que ser mansos. Ahora consideren lo que dice el Señor Jesús. Él se identifica como dócil, podríamos decir, apacible y humilde de corazón. Y eso sería en contraste con los otros líderes religiosos. Y el resultado es que su carga llega a ser una carga liviana, no aplastante, sino liviana. La idea es de que al lado del discípulo, Jesús está en el yugo llevando la mejor parte del peso. Qué maravilla, ¿no? Jesús lleva ese peso. Pero tenemos que así uncirnos, ¿ya? Se entiende que uncirse quiere decir que tenemos que tomar la unión de este yugo con Cristo Jesús y depender de Él para el descanso de nuestra alma y reconociendo que realmente el descanso del alma implica el descanso de toda la persona. Pero ese descanso para cualquier persona tiene que comenzar cuando la persona reconoce que Jesús es el único que le puede proveer la salvación por la gracia. Es el único que nos puede dar la libertad por haber así perdonar nuestros pecados, borrar nuestros pecados y darnos una posición de comunión y unión con nuestro Dios en el yugo del Evangelio. Y que nosotros seamos fieles. Si no conoces a Jesucristo, si no has tomado ese yugo, el descanso que Jesucristo ofrece es un descanso maravilloso. No se puede gozar de una vida verdaderamente gozosa y pacífica sin conocer al que es el Rey de la vida gozosa y el Rey pacífico que ofrece paz para los que se entregan a Él. Si no conoce a Cristo, que si no ha recibido por la fe este regalo de la salvación, Dios le ofrece hoy día. Queremos invitarle que hable conmigo, con uno de los miembros de la iglesia que te puede explicar cómo tú puedes tener toda la confianza de conocer a Cristo, así aprovechar de esta promesa que Dios hace aquí en ese pasaje. Padre Celestial, esta mañana ha sido un privilegio de poder proclamar mensaje de descanso, de reposo verdadero, porque tú nos ofreces descanso en Cristo Jesús, con toda la tranquilidad y paz de habernos entregado a Cristo Jesús para la salvación y la confianza de tener vida en Cristo Jesús. Podemos vivir una vida abundante, libertado de la esclavitud, del pecado y de la ley, para poder servir con gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros que somos tuyos a compartir ese mensaje con otros que necesitan de ese descanso. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.